Mi hermana me robó al amor de mi vida, se casó con él y tuvo hijos, pero años después volvió llorando porque él la traicionó también. Lo que hice después marcó el resto de nuestras vidas. Me llamo Valeria, tengo 34 años, y lo que voy a contarles no es una simple historia de desamor, es la historia de cómo la persona que más debería haberme cuidado terminó siendo la que me enterró el puñal más profundo en el corazón. Desde niña, siempre viví en la sombra de mi hermana mayor, Camila. Ella era la favorita, no había duda alguna. Tenía 3 años más que yo, y parecía que todo lo que hacía brillaba. Si sacaba buenas notas, mi madre la llenaba de abrazos y la felicitaba con lágrimas en los ojos. Si participaba en un concurso, aunque ganara solo una medalla de participación, mi padre la levantaba en hombros como si hubiese ganado una olimpiada. ¿Y yo? Yo era la otra. La que pintaba dibujos que nunca colgaban en la nevera porque no había espacio. La que también sacaba buenas notas, pero recibía un simple, bien, hija, sigue así. Nada más. Ese favoritismo marcó mi vida. Aprendí a callar, a tragarme la frustración y a fingir que no me dolía, aunque por dentro me consumía la sensación de no ser suficiente. Recuerdo con claridad un cumpleaños. Yo tendría unos 12 años. Mis padres me regalaron un libro, mientras que a Camila, en su cumpleaños anterior, le habían regalado un vestido caro y una fiesta enorme con todos sus amigos invitados. Yo sonreí y dije gracias, pero en mi interior sentí que nunca importaría lo mismo. Con el tiempo, esa diferencia se volvió costumbre. Los familiares siempre me presentaban como la hermana de Camila. Nadie me preguntaba por mis sueños, por lo que quería hacer. Parecía que mi única función era estar en segundo plano, como un complemento en la historia de la gran protagonista, mi hermana. Por eso, cuando entré a la universidad, pensé que era mi oportunidad de empezar de cero. Nadie me conocía allí, nadie me comparaba con Camila. Era mi mundo, mi lugar para brillar, o al menos eso creía. Y fue entonces cuando conocí a Andrés. El primer día de clases, me perdí buscando un salón. Caminaba nerviosa por los pasillos, con mis cuadernos en la mano, cuando vi a un chico alto, de cabello oscuro y sonrisa tranquila, que también parecía confundido. ¿También estás perdido?, me preguntó, riendo. Sí, creo que llevo dando vueltas en círculo por 10 minutos, le respondí, nerviosa pero sonriendo. Nos miramos y fue como si algo hiciera clic. Nos reímos de lo torpes que éramos, y al final terminamos encontrando el salón juntos. Esa fue la primera de muchas coincidencias. Durante semanas, Andrés y yo empezamos a hablar cada vez más. Descubrimos que compartíamos intereses, la música, el cine clásico, los paseos largos por la ciudad. Tenía una forma de escucharme que nadie antes había tenido. No me interrumpía, no me comparaba, no me hacía sentir invisible. Me hacía sentir vista. Con él descubrí lo que era reír sin miedo a ser juzgada, lo que era caminar de la mano sintiéndome orgullosa de mí misma. Por primera vez en la vida, sentí que alguien me escogía a mí y no a mi hermana. Después de un par de meses, Andrés me pidió que fuéramos novios. Recuerdo esa tarde como si hubiera pasado ayer, estábamos sentados en un parque, con un helado derritiéndose en nuestras manos, cuando de repente se puso serio. Valeria, no sé cómo decir esto, pero desde que te conocí siento que eres diferente. ¿Me haces querer ser mejor? ¿Quieres ser mi novia? El corazón me dio un vuelco. Claro que sí, respondí, apenas conteniendo las lágrimas de emoción. Fue en ese momento cuando pensé, esta vez la vida me dio algo a mí, no a Camila. Este es mi regalo, mi oportunidad de ser feliz. No sabía lo equivocada que estaba. No sabía que, muy pronto, mi mundo se derrumbaría otra vez, y que la mano que me empujaría al abismo sería, una vez más, la de mi propia hermana. Cuando llevábamos un año juntos, yo estaba convencida de que Andrés era el amor de mi vida. Soñábamos con viajar, con tener una familia, con construir un futuro juntos. Yo lo veía en mis ojos y me veía reflejada en los suyos. Fue entonces cuando cometí el peor error de mi vida, presentarlo en casa. Era un domingo de almuerzo familiar, de esos en los que mi madre servía demasiado arroz y mi padre se sentaba a hablar de política. Yo llegué feliz, tomada de la mano con Andrés. Les brillaban los ojos cuando lo miraban, porque era educado, amable, respetuoso.
Hasta ahí todo parecía normal, hasta que Camila entró en la sala. Mi hermana se acercó, con esa seguridad que siempre tuvo, como si todo el mundo le perteneciera. Vestía un vestido rojo ajustado que llamaba demasiado la atención, y cuando vio a Andrés, sonrió de esa manera coqueta que tanto conocía en ella. ¿Y este galán quién es?, preguntó, mirándome por un segundo y luego clavando los ojos en él. Es Andrés, mi novio, respondí con orgullo, apretando su mano. Encantada, dijo ella, dándole 2 besos en la mejilla que duraron más de lo necesario. Ese instante, lo confieso, me incomodó. Pero intenté no hacerme ideas raras. Después de todo, era mi hermana, ¿qué mal podía haber? Lo malo fue que Camila nunca conoció límites. Cada vez que Andrés iba a casa, ella aparecía como por casualidad. Se sentaba demasiado cerca, le hacía preguntas personales, le tocaba el brazo cuando hablaba. Reía fuerte a cualquier comentario suyo, incluso los más simples. Yo me mordía los labios de rabia, pero Andrés siempre me decía: no exageres, Valeria, así es tu hermana, extrovertida. Decidí confiar. Porque lo amaba, porque no quería parecer celosa sin motivo. Pero dentro de mí, algo se revolvía cada vez que veía esa sonrisa de Camila. Esa forma descarada de buscar protagonismo, incluso en lo que era mío. Los meses pasaron y empecé a notar cosas extrañas. Andrés empezó a estar más distante conmigo, a inventar excusas para no vernos, a responder mis mensajes con frialdad. Yo le preguntaba si había algún problema y él siempre me respondía: no, solo estoy ocupado. Una tarde, después de clases, decidí darle una sorpresa. Sabía que Andrés tenía una reunión en la universidad, así que compré unas empanadas y fui a esperarlo. Pero al llegar, no lo encontré en ningún salón. Busqué en los pasillos hasta que, a lo lejos, los vi. Camila estaba ahí. Con él. No era casualidad. No podía serlo. Ella lo miraba con esa sonrisa peligrosa, él estaba inclinado hacia ella. Y en un segundo que me desgarró el alma, vi como mi hermana le rozaba la mano, y él no la apartaba. Me quedé congelada. El mundo giraba alrededor y yo sentía que me habían arrancado el aire de los pulmones. No quise creerlo. Me convencí a mí misma de que quizás solo hablaban, que mi mente exageraba. Pero la verdad me golpeó con violencia unas semanas después. Una noche, Andrés me llamó para decir que no podía verme, que tenía que quedarse estudiando. Algo en su voz sonaba extraño. Decidí salir de casa y caminar hacia la cafetería donde a veces se reunía. Y ahí estaban. Andrés y Camila. Sentados juntos, muy cerca, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. Ella reía como nunca lo hacía conmigo, él la miraba con los ojos que alguna vez usó para mirarme a mí. Me temblaron las piernas, pero entré al lugar. Camila me vio primero, y lejos de apartarse, me sostuvo la mirada con un gesto de desafío. Como si dijera: sí, lo hice y ¿qué? Andrés, en cambio, se levantó torpemente. Valeria, no es lo que parece, balbuceó. ¿No es lo que parece? Le interrumpí con una risa amarga, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Los acabo de ver de la mano, ¿quieres que lo niegues aquí, frente a todos? Camila se levantó también, poniéndose a su lado. Mira, Valeria, no queríamos que te enteraras así, dijo con esa voz falsa, como si de verdad le importara. ¿Así, como, robándome al amor de mi vida? Nadie en la cafetería respiraba. Todos nos miraban. Yo sentía que el corazón se me rompía en 1000 pedazos frente a los ojos del mundo. Y lo peor fue escuchar lo que siguió. Andrés bajó la cabeza y dijo, en un susurro que me destrozó: lo siento, Valeria. Me enamoré de Camila. En ese momento, algo dentro de mí murió. No era solo la traición de él, era la confirmación de que mi hermana, una vez más, me había arrebatado lo que más amaba. Salí corriendo de allí, con un grito ahogado en la garganta, jurando que algún día, tarde o temprano, les haría pagar por lo que me hicieron. Después de aquella noche en la cafetería, me encerré en mi cuarto por días. No quería comer, no quería hablar con nadie. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Andrés y Camila tomados de la mano, sonriéndose como si yo nunca hubiera existido. Lo peor fue que mi familia no me apoyó.
Mi madre, en lugar de consolarme, me dijo con ese tono que siempre usaba conmigo: Valeria, no puedes retener a un hombre que ya no te ama. Si Andrés eligió a tu hermana, es porque así debía ser. Así debía ser. Entonces mi destino era siempre perder, siempre quedarme con las migajas, siempre ser la sombra de Camila. Las semanas se convirtieron en meses, y pronto comenzaron a circular los rumores. Camila y Andrés iban a casarse. Cuando me enteré, casi me desmayo. Pensé que era una crueldad innecesaria, un chisme malintencionado. Pero no, era real. Habían decidido casarse, y lo peor, me invitaron. Camila apareció en mi cuarto un día, con esa sonrisa arrogante que siempre llevaba, sosteniendo una tarjeta blanca con letras doradas. No quiero que lo tomes a mal, hermanita, pero Andrés y yo queremos que estés en nuestra boda. Al final, eres familia. La miré en silencio, con el corazón latiéndome como un tambor. ¿De verdad tienes el descaro de invitarme, después de todo lo que me hiciste? Ella suspiró y me acarició el hombro, como si fuera la víctima en esta historia. Valeria, el amor no se elige. Simplemente pasó. No tienes que verlo como una traición, sino como destino. Destino, esa palabra me retumbó en la cabeza durante días. El día de la boda llegó. Yo no quería ir, pero mis padres insistieron. Si no vas, solo harás más evidente que no sabes superar las cosas. Tienes que mostrar madurez. Así que fui. No por ellos, ni por Camila, ni mucho menos por Andrés. Fui porque en mi interior, quería verlos a los ojos y recordarme a mí misma que todavía seguía de pie. La ceremonia fue en una iglesia enorme, llena de flores blancas. Todos los invitados sonreían, se abrazaban, hablaban de lo hermosa que era la pareja. Y yo, sentada en la última fila, sentía que cada palabra era una puñalada en el pecho. Cuando Camila apareció, vestida de novia, todos suspiraron. Y ahí estaba Andrés, esperándola en el altar con esa mirada enamorada que alguna vez fue mía. Yo apreté los puños tan fuerte que me clavé las uñas en la piel. Durante los votos, escuché a Andrés decir: prometo amarte, cuidarte y respetarte todos los días de mi vida. Esas eran las palabras que yo había soñado escuchar, pero ahora estaban dirigidas a la mujer que me lo había robado todo. Al final de la ceremonia, cuando se dieron el beso frente a todos, sentí que el mundo se me caía encima. Nadie notó mis lágrimas porque todos aplaudían. Nadie escuchó mi corazón romperse porque la música sonaba demasiado fuerte. La fiesta fue peor. Todos los invitados bailaban, reían, brindaban. Yo permanecí en una esquina, invisible como siempre. Escuché a mis tías decir cosas como: mira qué hermosa pareja, de verdad que se ven destinados el uno para el otro. Camila siempre fue la afortunada, la que todo lo consigue. Y yo era la sombra que nadie mencionaba. Esa noche, cuando regresé a casa, tomé una decisión: me alejaría de ellos. De mi familia, de Camila, de Andrés, de todos. Si ellos no me daban un lugar, yo me lo iba a construir lejos, sola. Pasaron los años. Me mudé a otra ciudad, conseguí trabajo, intenté rehacer mi vida. Me costó, lloré muchas noches, pero poco a poco me reconstruí. Claro, el recuerdo de Andrés seguía ahí, como una herida que nunca cerraba del todo. Y cada vez que veía a Camila en redes sociales, sonriente con él y luego con los hijos que tuvieron, esa herida ardía otra vez. Yo era la tonta que había perdido todo. Ellos, la pareja feliz. O al menos, eso parecía. No sabía que la vida, tarde o temprano, siempre se cobra las traiciones. Habían pasado casi 8 años desde aquella boda que marcó mi vida como una cicatriz imposible de borrar. Yo ya había hecho mi vida lejos de ellos. Tenía mi apartamento, un trabajo estable, y aunque no puedo decir que era completamente feliz, había aprendido a vivir con mis heridas. De vez en cuando veía fotos en redes sociales, Camila y Andrés sonrientes, con 2 niños pequeños. Parecían la familia perfecta. Y cada vez que miraba esas imágenes, sentía esa mezcla de rabia y resignación que me quemaba por dentro. Me repetía a mí misma: al menos ya no estoy ahí para soportarlo. Una noche de lluvia, mientras estaba en casa leyendo, escuché un golpe en mi puerta. Pensé que era un vecino o algún mensajero, pero cuando abrí,
Me quedé helada. ¿Camila? Mi hermana estaba ahí, empapada, con el maquillaje corrido y los ojos rojos de tanto llorar. Valeria, susurró, con la voz quebrada. Por favor, necesito hablar contigo. Mi primera reacción fue cerrar la puerta en su cara. Pero algo me detuvo, esa no era la Camila arrogante, segura y brillante que yo recordaba. Era una mujer rota. La dejé entrar. Se desplomó en el sofá, temblando. Yo la miraba con los brazos cruzados, sin decir nada. Quería que hablara, quería escuchar con mis propios oídos por qué había venido después de tantos años de silencio. Andrés, empezó, ahogándose en lágrimas. Me engañó. Estuvo viéndose con otra mujer durante meses, y ahora se fue con ella. Me dejó sola, con los niños. No sé qué hacer. Mi corazón dio un vuelco. No porque me diera lástima, sino porque esas palabras eran como un eco del pasado. Lo mismo que ella me había hecho a mí, Andrés se lo estaba haciendo a ella. ¿Y qué esperabas? Le solté con frialdad. ¿Que un hombre que traiciona una vez no vuelva a hacerlo? Si fue capaz de hacerlo contigo, ¿qué te hacía pensar que contigo sería diferente? Camila bajó la cabeza, llorando como nunca la había visto llorar. Lo sé, me lo merezco. Pero los niños no tienen la culpa, Valeria. Estoy perdida, no tengo a nadie más. Mamá y papá ya no pueden ayudarme. Tú eres la única que me queda. Me quedé en silencio, observándola. Durante años soñé con este momento, con verla derrotada, con verla pagar por todo el daño que me hizo. Y ahora estaba ahí, frente a mí, pidiéndome ayuda. Dentro de mí se libraba una batalla. Una parte de mí quería gritarle en la cara todo lo que sufrí por su culpa, echarla de mi casa y cerrarle la puerta como ella me la cerró a mí. Pero otra parte, más fría, más calculadora, me decía, es tu oportunidad, Valeria. No la rechaces de inmediato. Si juegas bien tus cartas, puedes vengarte como siempre lo soñaste. Así que la dejé hablar. La escuché llorar, suplicar, admitir entre sollozos que había sido egoísta, que me había robado a Andrés, que había creído que lo tenía todo asegurado y que ahora la vida le estaba cobrando la factura. En un momento, me tomó la mano con desesperación. Hermana, te lo ruego, ayúdame. Solo tú puedes hacerlo. Sentí un escalofrío. Nunca antes Camila me había llamado hermana con tanta sinceridad. Pero no olvidaba el pasado. No olvidaba la cafetería, la boda, las sonrisas, los años en los que me borraron de sus vidas como si no existiera. Esa noche no le di una respuesta. Solo le dije: quédate aquí por hoy. Mañana veremos qué hacer. Camila se quedó dormida en el sofá, agotada de tanto llorar. Yo me encerré en mi cuarto, y mientras la lluvia golpeaba las ventanas, pensé: el destino me puso esto en las manos. Ahora yo decido si salvarla, o dejarla caer. Y dentro de mí, en silencio, empecé a trazar el plan de la venganza que había esperado durante tantos años. Esa noche apenas dormí. Me quedé observando el techo, escuchando los sollozos apagados de Camila desde el sofá. Por primera vez en mi vida, ella estaba vulnerable, derrotada, sin su brillo de estrella, sin ese aire arrogante que la había acompañado siempre. Y yo tenía el poder. Mientras ella dormía, me levanté y me serví un café. Miraba la taza humeante y pensaba: toda mi vida la pasé siendo su sombra. Me robó mis sueños, mi amor, mi lugar en la familia. Y ahora, después de años de humillación, viene a pedirme ayuda. No, Camila. No va a ser tan fácil. Sabía que no podía echarla de inmediato. Eso sería darle un golpe rápido, y yo quería algo mucho más profundo. Quería que probara lo que es sentirse invisible, sola, desechada. Exactamente lo que yo sentí durante años. A la mañana siguiente, me senté frente a ella. Camila tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y un aire de desesperación que jamás había visto. ¿Dormiste bien?, le pregunté con un tono neutral, casi frío. Lo intenté, pero no puedo dejar de pensar en todo. Andrés me destruyó, Valeria. Le ofrecí un café y la observé temblar al sostener la taza.
En ese momento supe que ya no era la Camila que todos admiraban. Era una mujer rota. Y ese era el terreno perfecto para mi venganza. Escucha, hermana, le dije suavemente, claro que voy a ayudarte. Pero tienes que confiar en mí. Hacer lo que yo diga. Ella asintió de inmediato, con los ojos brillantes de esperanza. Lo que sea, Valeria. Haré lo que me digas. Solo, no me dejes sola. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Por dentro estaba sonriendo, pero por fuera mantuve la calma. Durante semanas, la fui envolviendo. Me ofrecía ayudarla con los niños, a acompañarla a resolver trámites, incluso a escuchar sus quejas constantes sobre Andrés. Poco a poco, la fui aislando, le sugerí que dejara de hablar con algunas amigas falsas, que en realidad eran su apoyo, le insistí en que yo era la única que la entendía. Camila empezó a depender de mí para todo. Ya no tomaba decisiones sin consultarme. Si quería salir, me pedía permiso como una niña pequeña. Y cada día que pasaba, yo me sentía más fuerte. Era curioso, la mujer que una vez me arrebató todo, ahora estaba a mi merced. Una noche, mientras cenábamos, decidí dar el primer golpe. Camila, ¿alguna vez pensaste en lo que me hiciste, en cómo me sentí cuando me robaste a Andrés? Ella bajó la cabeza. Sí, todos los días lo pienso. Fui egoísta, cruel. Tú no merecías eso, Valeria. Lo sé. La miré fijamente, disfrutando del momento. No es que lo sepas. Es que ahora lo estás viviendo en carne propia, ¿ves? El dolor que sientes es el mismo que yo sentí. Solo que en mi caso, tú fuiste la causante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, susurró. Yo me incliné hacia ella y le respondí al oído. Todavía no. Con el tiempo, Andrés intentó acercarse a Camila otra vez. No porque quisiera volver, sino porque quería seguir teniendo control sobre los niños. Camila, desesperada, me pidió ayuda para enfrentarlo. Ese fue el momento perfecto. Organicé una reunión con él en un café, pero antes hablé con Camila. Hoy vas a estar callada. No vas a suplicar. Lo vas a escuchar y te vas a tragar las lágrimas. Porque él tiene que ver lo que perdió, y yo quiero que se retuerza al verte tan fría. Camila, temblando, aceptó. Cuando Andrés llegó, yo lo recibí con una sonrisa que lo incomodó. Él esperaba a la mujer destrozada que había dejado, pero encontró a una Camila callada, firme, acompañada por mí. Hablamos durante más de una hora. Yo fui quien tomó la palabra, quien puso las condiciones, quien dejó claro que él ya no tenía cabida en su vida. Y cada vez que Andrés me miraba, notaba esa incomodidad, esa sombra de arrepentimiento. Esa fue mi victoria, hacerle ver que la mujer que alguna vez prefirió a mi hermana sobre mí, ahora no tenía poder frente a mí. Cuando salimos del café, Camila me abrazó llorando. Gracias, Valeria. No sé qué haría sin ti. Yo la abracé también, pero en mi interior sonreí. Porque ahora lo entendía todo, la verdadera venganza no era gritar, ni destruir, ni humillar en público. La verdadera venganza era verla depender de mí, verla rota, verla convertida en una sombra, justo como yo lo fui alguna vez. Y juré que jamás volvería a soltar ese control. Los meses siguientes fueron como un espejo invertido de mi infancia. Durante toda mi vida, yo había sido la sombra y Camila la estrella. Pero ahora, ella era la que se arrastraba detrás de mí, buscando aprobación, consejo, dirección. Y yo era la que brillaba con ese poder silencioso de quien por fin tiene el control. Al principio me bastaba con eso. Verla frágil, verla agradecerme por cada cosa mínima que hacía, verla suplicar por mi compañía, era suficiente para sanar una parte de mis heridas. Pero pronto me di cuenta de que el dolor acumulado en mí era mucho más grande. No quería solo que me necesitara. Quería que pagara. Una noche, Camila y yo nos sentamos a cenar. Los niños ya dormían. Ella estaba más tranquila, como si poco a poco estuviera reconstruyendo su vida. Me miró y dijo: Valeria, no sé cómo agradecerte. Sé que fui una pésima hermana. Pero quiero que sepas que me arrepiento de todo lo que hice. Te robé a Andrés, te robé tu paz, te robé tu lugar en la familia,
Y ahora Dios me castigó quitándomelo a mí. Tú no sabes cuánto lo lamento. Yo la escuchaba en silencio, pero por dentro hervía. Porque no era cierto. No lo lamentaba de verdad. Lo que lamentaba era haber perdido. Si Andrés nunca la hubiera traicionado, todavía estaría allá arriba, mirándome desde su pedestal. ¿De verdad crees que pedir perdón borra todo? Le pregunté con frialdad. Ella me miró sorprendida. No, pero al menos quiero intentarlo. Valeria, eres mi hermana. No quiero perderte. ¿De verdad crees que pedir perdón borra todo? Le pregunté con frialdad. Ella me miró sorprendida. No, pero al menos quiero intentarlo. Valeria, eres mi hermana. No quiero perderte. En ese momento supe que había llegado la hora. Que tenía que decidir, o la perdonaba y cerraba el ciclo, o hundía el cuchillo hasta el fondo. Esa semana recibí una llamada de Andrés. Quería hablar conmigo. No con Camila, conmigo. Decía que quería explicarse, que se había equivocado, que había sido un idiota. Acepté verlo, en secreto. Nos encontramos en un restaurante discreto. Andrés estaba más viejo, más cansado, pero todavía tenía esa sonrisa encantadora que alguna vez me había enamorado. Valeria, no sabes cuántas veces pensé en ti. Sé que no merezco tu perdón, pero tenía que decírtelo. Con Camila no fue lo que esperaba. Al final entendí que la que realmente me valoraba eras tú. Me quedé mirándolo, fingiendo sorpresa, aunque en mi interior sonreía. Ahí estaba la oportunidad de mi venganza definitiva. Lo rechacé de inmediato, claro. No, Andrés. No me interesas. Pero gracias por recordarme quién eres en realidad. Al salir del restaurante, supe exactamente lo que iba a hacer. El golpe final. Esa noche, cuando volví a casa, encontré a Camila sentada en la sala, con la cara llena de ilusión. ¿Dónde estabas? Me preguntó. Me acerqué, la miré fijamente a los ojos y solté la bomba. Estaba con Andrés. La sangre se le heló en la cara. ¿Qué quieres decir? Que me buscó. Que me confesó que se equivocó al dejarme por ti. Que se dio cuenta de que la mujer correcta siempre fui yo. Camila se llevó las manos al rostro, deshecha. No, no puede ser. Sí puede, Camila. Y ahora entiendes lo que se siente. Porque yo también podría quitártelo, así como tú me lo quitaste a mí. Ella rompió en un llanto desgarrador, cayendo de rodillas frente a mí. Por favor, Valeria, no lo hagas. No me arrebates también eso. Te lo ruego. La observé, temblando de rabia contenida durante años. Y en ese momento, más que nunca, sentí el poder de decidir el destino de la mujer que me había destruido. Me incliné hacia ella y le susurré. ¿Tranquila? No lo quiero. Ya no. Pero sí quería que supieras que, si hubiera querido, podría habértelo quitado en un segundo. Igual que tú lo hiciste conmigo. Me levanté, la dejé en el suelo llorando y me fui a mi cuarto. Al día siguiente, cuando Camila intentó hablarme, ya no quise escucharla. Le dije que empacara sus cosas, que buscara otro lugar donde vivir, que yo ya había hecho demasiado. Yo ya cumplí mi papel, Camila. Te mostré lo que es estar en mi lugar. Ahora, arréglatela sola. Tal como yo tuve que hacerlo cuando ustedes me dejaron destrozada. La vi salir con sus maletas, con los niños a su lado, derrotada. Y, por primera vez en mi vida, sentí que se había hecho justicia. No la perdoné. No lo hice porque no quise. Porque el perdón habría sido regalarle paz, y yo no pensaba darle ese lujo. La verdadera venganza no fue quedarme con Andrés. Fue demostrarle que no me necesitaba, que podía levantarme sola, y que ella, en cambio, estaba condenada a vivir con el peso de su traición y su soledad. Cerré la puerta detrás de ella, respiré hondo y me dije a mí misma. Ahora sí, Camila, ahora sí somos iguales. Han pasado ya varios meses desde que cerré la puerta detrás de Camila. Y aunque muchos pensarían que con eso alcanzaría la paz, la verdad es más compleja. Por un lado, siento un alivio profundo. Esa niña que durante años se sintió invisible frente a la perfección de su hermana,
Por fin pudo mirarse al espejo y decir, ya no eres la sombra de nadie. Por otro lado, también queda una sensación extraña, una especie de vacío. Porque vengarse sabe bien, pero no borra las cicatrices. Solo demuestra que uno puede devolver el golpe con la misma fuerza con la que lo recibió. Muchas veces me pregunto, ¿habría sido diferente si la hubiera perdonado? Si hubiera decidido ayudarla de verdad, darle una segunda oportunidad. Y cada vez que me hago esa pregunta, recuerdo el dolor que me causaron. Recuerdo la boda, recuerdo sus risas juntos, recuerdo cómo quedé sola y rota, mientras ellos construían una vida perfecta sobre mis lágrimas. Y entonces mi respuesta siempre es la misma, no. No la perdoné porque no lo merecía. Porque hay heridas que nunca cicatrizan, solo se transforman. Y en mi caso, la herida se transformó en fuerza. En una frialdad que me permitió mirarla a los ojos y decirle, ahora entiendes lo que es ser yo. Hoy, cuando veo hacia atrás, no siento culpa. Siento justicia. Andrés se marchó con otra, tal como lo predije. Camila vive en silencio, arrastrando las consecuencias de sus decisiones. Y yo sigo aquí, de pie, más fuerte que nunca. No me interesa si la gente me llama cruel. No me importa si dicen que debería haber tenido compasión. Porque nadie tuvo compasión conmigo. Nadie pensó en mi dolor cuando me arrancaron al amor de mi vida. Nadie se detuvo a preguntarme si estaba bien. ¿Por qué entonces debía yo ofrecer clemencia cuando jamás me la ofrecieron a mí? A veces la vida no nos da la justicia que merecemos. A veces tenemos que fabricarla con nuestras propias manos. Y eso fue lo que hice. No me arrepiento. Camila aprendió la lección de la manera más dura. Y yo aprendí que, al final del día, la venganza no es dulce ni amarga, es necesaria. Y esa fue mi historia, amigos. Una historia de traición, dolor, y finalmente, venganza. Porque a veces el destino te devuelve lo que perdiste, pero no para sanarte, sino para darte la oportunidad de decidir qué hacer con ese poder. Si les gustó este relato y quieren escuchar más historias intensas, llenas de drama familiar y giros inesperados, no olviden seguirme en la página y en mi canal de YouTube. Allí siempre encontrarán historias sin filtros, donde la realidad supera la ficción.